La verdad es que con respecto a la pregunta que tú haces, si es menester eliminar el impuesto específico de los combustibles, es un anhelo muy sentido, ¿no es cierto?, del consumidor. Pero no hay que olvidarse que esto en algún minuto se instaló para mejorar las carreteras y hoy día las carreteras están concesionadas, por lo tanto no se justifica el impuesto específico, pero el presupuesto de la nación ya está considerado, va a ser muy difícil que alguien lo elimine porque va a reducir los ingresos al fisco, que van a permitir reducir también las ayudas sociales que hoy día están de boga. O sea, el presupuesto del año pasado, que ya fue aprobado para el 2022, está considerado con el impuesto específico. Habría que comenzar ahora a plantear la alternativa de retirarlo, pero evidentemente ningún presidente va a querer eso, va a tener menos lucas. Efectivamente, es un anhelo muy sentido, como les digo, de los consumidores, que viene desde hace mucho tiempo, cuando empezó a subir, y ahí se fijó una norma para poder nivelar y restringir los aumentos desmedidos, pero también las bajas, que no son muy sustantivas, a pesar de que el precio del petróleo baje. Perfecto. Vamos al tema que nos convoca, la situación de la Araucanía, estas emergencias producto de incendios y que se ha visto agravado, Víctor, porque en los últimos días se han hecho denuncias respecto de elementos que ahí confundidos en el bosque han incluso amenazado a bomberos, a brigadistas con armas de fuego para que no sigan controlando los siniestros. Una situación que no se veía, por lo menos no se había denunciado en el último tiempo. Miguel Ángel, la intencionalidad de los incendios acá en la región de la Araucanía es por sobre el 80%. Y hemos reiterado permanentemente el llamado a denunciar a esta gente, porque los sectores, lo que pasa es que cuando suceden hechos como los que acaba de mencionar, respecto a que hay amenazas con armas de fuego para evitar, ¿no es cierto?, que la gente siga combatiendo los incendios, es porque ellos están generando el incendio y lo único que pretenden es hacer daño. Pero ese daño no solo lo están haciendo al patrimonio de las personas o de las empresas, sino que hay un perjuicio e incluso hay un fallecimiento por causas de los incendios, que por tratar de combatir ese incendio, un señor, ¿no es cierto?, acá en la comuna de Victoria, perdió la vida, tuvo un porcentaje de quemado de sobre el 95% y hoy día tenemos que lamentar ese fallecimiento. Así que yo creo que tenemos que condenar enérgicamente todos los ataques que se puedan producir, tanto a bomberos como a brigadistas, pero también ya es un llamado a denunciar. Sabemos que han habido problemas muchas veces en comunidades donde gente que sabe quiénes son los que hacen el daño se han enfrentado porque ellos también se han visto perjudicados. Y eso es un problema porque al final van a terminar enfrentándose familias, unas porque son beneficiadas, perjudicadas, y las otras porque pretenden mantener el desorden y el daño terrorista, como lo he manifestado desde siempre. Delegado, hay gente que sabe, hay gente que tiene antecedentes y está callada, es decir, cómplices silenciosos en toda esta situación que vivimos. Usted sabe, Miguel Ángel, de que desde que los testigos protegidos dejaron de ser protegidos, la gente hoy día no se atreve a denunciar por las amenazas que tienen sobre esta gente. No se olviden que viven en los mismos sectores, se conocen, y hoy día ingresar a un sector en conflicto, todas las personas, incluso quienes quieren vivir en paz, quieren emprender, no pueden hacerlo por temor, porque han habido situaciones muy complejas, que impiden que esa gente haga las denuncias. Entonces estamos en un tema mayor. Lo que hemos conocido estos últimos días es el comienzo de una situación que puede hacer hechos superiores en los próximos meses de continuarse en esta situación. Gente que está actuando y gente que los protege con su silencio. Bueno, no es que los proteja, el miedo les impide hacer la denuncia. Y es más, nosotros hoy día tenemos que
agradecer de que se haya extendido el estado de emergencia, porque eso ha ido en disminución, ¿no es cierto?, de hechos violentos en un 45%. Hay detenidos por algunas causas que han permitido los controles con Carabineros y el Ejército, han permitido detener gente que tenía órdenes pendientes de detención y que hoy día fueron pasados a los tribunales. Y aquí es donde yo siempre reitero y lo digo con mucha fuerza. El problema que tenemos nosotros en la Araucanía no es un problema ni del gobierno de turno ni de las autoridades del momento. Este es un problema de Estado que debe abordarse en su magnitud, donde todos los poderes del Estado tienen que cumplir su función. Vemos por ahí que ante detención por personas que han cometido delito y que tienen condena, son dejados en libertad por el tribunal. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Hoy día estamos a punto de terminar, ¿no es cierto?, el gobierno. Quienes somos autoridades vamos a trabajar hasta el último día. Hay facultades que tenemos, cosas que nos permiten y otras cosas que la ley impide, el actuar de Carabineros, el actuar del Ejército. Y eso tenemos que entregarle a la policía y a quien concurra a controlar este tipo de situaciones, entregarle más atribuciones, pero también hay que entregarle un respaldo transversal. Y digo transversal porque hay un sector que lo apoya y hay un sector que no lo apoya. Sí, ahora, cuando usted me dice que han bajado los hechos delictuales en la zona, las cifras que entregó la misma organismo de los gremios, decía lo contrario. Haciendo comparaciones de los últimos periodos, claramente se ha visto un aumento y además ha planteado el diputado Ricardo Celis que se han generado más muertes con estos estados de excepción que en otras oportunidades. Entonces, ¿cómo se entiende este tema de las cifras? ¿Son interpretables aparentemente? Bueno, en primer lugar, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Y resulta de que hay los antecedentes que ha entregado el coordinador de la Macro Zona Sur, que los entrega permanentemente y lo hace público, don Pablo Urquizar, demuestran con cifras y con hechos y con gráficos. Ahora, si bien es cierto, hemos visto este último tiempo mayor cantidad de fallecidos, pero las causas de los motivos por los que se ha fallecido están siendo investigadas. Entonces yo creo que es irresponsable aventurar y decir las causas por las que han sido fallecidos. Yo creo que la investigación determinará y ahí tendremos que hacer las condenas. Cualquier muerte, cualquier fallecimiento es lamentable, porque la vida es un derecho y además tenemos que mantenerla. Y por eso que yo condeno enérgicamente todos los fallecimientos. Y hemos estado como gobierno a través de la unidad de víctimas siempre disponible para apoyar a las familias de estas víctimas y también concurrir para ver las necesidades que en el minuto se necesiten. Claramente la situación que vive la Araucanía para nada nos ayuda en buscar desarrollo, buscar progreso. De hecho, hasta ahora están reunidos las autoridades de la SOFOFA acá en Temuco, dando a conocer su posición respecto de la realidad que vive esta zona, delegado. Una mochila muy pesada que se debe enfrentar desde los niveles gubernamentales que tiene usted, por ejemplo. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que aquí hay una irresponsabilidad de los opinólogos, porque todo el mundo se cree con derecho a opinar de la Araucanía. Y a quienes nos interesa el problema de la Araucanía es justamente a nosotros que somos los habitantes de acá. No crea que a todo el mundo le interesa resolver este problema. Y no crea que, y quedando al margen de las opiniones, la gente no se considera parte del problema. Yo creo que aquí, como le digo, primero que nada, todas esas personas que opinan y que cuestionan el accionar de la policía, del gobierno acá en la región de la Araucanía, primero que nada sería bueno que conocieran la versión de las víctimas, quienes han sido, quienes han lamentado la pérdida muchas veces de bienes, han tenido ataques permanentes y no le han permitido, ¿no es cierto?, seguir produciendo. Aquí existe extorsión, existe intencionalidad de mantener el conflicto, porque de otra manera hay mucha gente que le está sacando provecho a esto.
Es un tema complejo, delegado, porque evidentemente han pasado gobiernos de todas las miradas ideológicas y estamos en la misma, y yo diría, peor todavía. ¿Cuál es su balance a pocos días de abandonar este cargo, en que se convierte en el primer delegado presidencial de la Araucanía y para este gobierno en el único? ¿Cómo califica usted su trabajo mirado en la problemática que hoy día nos reúne, desgraciadamente? Bueno, Miguel Ángel, mire, yo le quiero decir de que yo partí el 11 de marzo del 2018 como gobernador de la provincia de Malleco, en la época que el conflicto en la zona está recrudeciendo. Posteriormente asumí como intendente de la región en una época muy compleja, ¿no es cierto?, con el estallido social, con la pandemia, el eclipse que la gente se olvida, ¿ah? Que tuvimos un año de presión permanente, y hoy día yo creo que las facultades, ¿no es cierto?, que hemos tenido nosotros han sido limitadas para poder tomar determinaciones. Creo de que aquí, aunando voluntades, yo en algún minuto hice una crítica que parlamentarios nuestros no avalaban ni apoyaban los proyectos de ley que benefician a esta región, tal como la usurpación, el robo de madera, ¿no es cierto?, los encapuchados y un sinnúmero de delitos que no tienen una pena aflictiva que permita detener y condenar a estas personas. Entonces, en la medida, vuelvo a reiterar, que esto sea un problema de Estado y que todos los poderes del Estado trabajen en conjunto y busquen una solución, y yo creo que podemos avanzar. Cuando se habla de diálogo, siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero la persona que pone una pistola al frente para negociar, indudablemente de que no se puede negociar con él porque la amenaza está latente. Yo creo, Miguel Ángel, de que es parte del proceso llamar a quienes quieran conversar, deponiendo la acción rebelde a la cual hoy día están adscritos, y de ahí partir. El Monseñor Vargas en algún minuto fue un gran aporte, ha hecho innumerables gestiones para poder ir avanzando, también estuvo el Instituto Nansen, pero en la medida de que no tengamos un interlocutor válido, porque antiguamente las machis, los loncos, tenían una autoridad ancestral que les permitía imponer, ¿no es cierto?, la autoridad. Hoy día esa autoridad se ha perdido porque hay muchos jóvenes descolgados, y además también hay que reconocer, nos guste o no nos guste, no todos los que actúan son mapuches. Hay que desdramatizar cuando se habla del pueblo mapuche. El pueblo mapuche en su gran mayoría es un pueblo de trabajo que quiere emprender. He tenido la oportunidad de conversar mucho con algunas comunidades y lo único que ellos quieren es mejorar sus condiciones de vida para salir de esa extrema pobreza, que lo necesitan y que el Estado, como Estado, no el gobierno del momento, tiene la obligación de asistirlo. Lo que usted me plantea, lo he escuchado también en voz de otros intendentes. De un intendente que dijo que, por ejemplo, y estoy hablando que hoy día el senador Francisco Conchumilla, dijo, este es un problema político y no debe enfrentarse entonces con la fuerza pública. ¿Por qué esa mirada tan distinta, delegado, frente a un mismo hecho? ¿Usted cree que esto se debe enfrentar desde el ámbito político y no en el control policial? Sin lugar a duda que van de la mano las dos cosas. Por lo político tiene que dictar las normas y el control policial tiene que restablecer el orden y el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Cuando se producen hechos de violencia y se recurre las víctimas a la fiscalía o a la flagrancia por un delito cometido en su propiedad, sin lugar a duda que actúa la policía porque tiene el mandato constitucional de hacerlo. Y una vez que lo hace, ¿no es cierto?, es criticado. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene que detener a una persona, sin lugar a duda de que esa persona se va a resistir a ser detenida. Y eso aplica, ¿no es cierto?, que el día de mañana el carabinero que actuó, que le apretó un brazo a la persona para detenerlo y le dejó un moretón, tenemos a los derechos humanos persiguiendo a esos funcionarios policiales que lo único que han hecho es cumplir lo que le mandata la Constitución. Perfecto.
Perfecto. Bueno, era nuestro ánimo de escuchar su opinión, delegado, frente a este clima tan complicado que estamos viviendo en la Araucanía y naturalmente nos parece que aquí hay una tarea pendiente y que tendrán que asumir las próximas autoridades con miradas distintas a lo mejor. Habrá que esperar cuáles van a ser los resultados ahora. Como siempre, agradecido de su tiempo, Víctor Manoli, que le vaya muy bien, un gusto en saludarlo.